acto de amor de Dios. Y Dios tiene un propósito, hermanos, y a veces Dios no va a contestar todas tus peticiones. A veces Dios va a decir que no, y a veces va a poner una serpiente ponzoñosa delante de ti y va a morderte. Este ciertamente es un acto de amor, y lo podemos ver si leemos todos Números y entendemos, porque hay personas que solamente leemos las Escrituras solamente para contender. Pero si leyéramos todo el acto de amor de Dios, este era un acto de amor de Dios, porque era la única manera de que el pueblo de Dios se arrepintiera. Entonces, hermano, yo quiero decirte, Dios tiene un propósito grande contigo, pero a veces las cosas no van a ser del todo fácil. A veces Dios va a decir que no, hermanos. Dios siempre ha procurado la bendición del pueblo judío, pero ha sido rebelde. Y nosotros somos su pueblo espiritual, dicen por ahí. Y corremos también con la misma suerte a veces, no suerte, corremos con la misma, andamos en el mismo camino, y a veces somos como el pueblo de Israel, hermanos. Somos tan rebeldes, y la única manera es así. La única manera de volver a esta gente, de traerla a Dios, es que haya víboras ponzoñosas, hermanos. A través del tiempo y de leer Números podemos ver que al final de cuentas tanta serpiente venenosa fue una bendición para el pueblo de Israel. Y hermanos, vuelvo a repetir, muchos de nosotros nos preguntamos, si Dios es tan amoroso, si Dios me ama, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué nací en esta posición? Una de las cosas, cuando yo tenía más o menos 16 años, yo preguntaba, si Dios existe, ¿por qué tanta miseria? ¿Por qué tantas cosas tan negativas en nuestra vida? Y yo he aprendido a través del tiempo lo mismo que aprendió el pueblo judío. Dios quiere bendecirme y va a utilizar todos los medios para llevarme ante sus pies. Y es una bendición. Es un corazón lleno de amor de una persona que utiliza todos los medios con tal de que seamos bendecidos. Hay personas que de la única manera que podemos entender es de esa manera, ¿no? Con víboras ponzoñosas, es la única manera que podemos entender. ¿Por qué? Porque de otra manera, si Dios concediera todo lo que pidamos, vamos a volvernos como esos niños caprichudos y gritones que no obedecen a sus padres. Y esta es la única manera en que Dios puede bendecir a su pueblo. Abra su Biblia en Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Lolo, ¿quiere leerlo? Porque yo sé que los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros a ti. Esperáis, al fin que esperáis. Ok, hermanos, ¿qué dice Dios? Que Él tiene pensamientos para ti, ¿de cómo, hermano? De paz y no de guerra. El propósito es bendecirte. Dios tiene un propósito con tu vida, y el hecho de que pases por circunstancias difíciles no significa que Dios te ama, porque al contrario, Dios usa aún las cosas que Satanás hace contra nuestras vidas para nuestro bien. Entonces, abra su Biblia en Romanos 8:28 al 29. Romanos 8:28 a 29, una dama, una hermana que quiera leerlo. Amén.
Hermanos, esto es maravilloso. Si tú eres un hijo de Dios, todas las cosas tienen un propósito. Hacer de ti lo que Dios ha destinado en tu vida, hermano. Y tenemos que entenderlo. Y a veces, cuando hay víboras ponzoñosas, entiende que aún sobre esas cosas, Dios nunca va a cambiar el propósito por ti. Te ama tanto y Dios nunca va a cambiar el propósito por ti, hermanos. Un día, hermanos, yo le platicaba con mi esposa hace rato, antes de empezar la reunión, que un día vamos a entender todas las cosas que nos sucedieron y vamos a estar dando gracias a Dios. Y vamos a encontrar personas diciendo, ahora entiendo por qué yo estuve enfermo, porque Dios movió todas las cosas para hacer un propósito en mi vida, cumplir su propósito. Ahora entiendo, dirán muchos en la eternidad, por qué tanta escasez, porque fue el medio que Dios usó para llevarnos a su propósito. Y muchos van a decir, ahora entiendo por qué tanto accidente, por qué tanta calamidad en mi vida, porque Dios estaba cumpliendo su propósito en nuestra vida. Entiende, hermano, Dios tiene un propósito por ti y Él va a utilizar serpientes, sufrimientos para cumplir con su propósito. Amén. Ahora, ¿entiendes eso, hermano? Porque vamos a entrar en el tercer punto que yo quiero enseñar el día de hoy, tercer principio. Dios va a usar todo, hermano, para santificar a sus hijos. ¿Sí entiende eso, hermanos? Te ama mucho, ya los vimos, fue el primer punto. Dios te ama tanto, hermanos, que va a usar lo que sea para bendecirte, para llevarte a cumplir un propósito en tu vida. Es el segundo punto. ¿Entiendes eso, verdad que sí? Entonces voy a contarles una historia para que me entienda el tercer principio, hermano, de este día. Leí en algún libro hace mucho tiempo, hermanos, que un hombre llamado Lord Cromwell de Inglaterra, en ese tiempo estaban en guerra y se acabó la plata. Entonces no había trabajadores, no estaban trabajando la plata, ni plata hay en Inglaterra siquiera, no hay mucha plata. Entonces él mandó buscar por toda Inglaterra toda la plata que pudieran juntar, porque necesitaban hacer plata para establecer la economía. Entonces vinieron toda la gente y la gente que mandó y él dijo, ¿cuánta plata juntaron? Dice, nada, no hay nada de plata. Toda la gente, la que tienen, quizás la esconde porque no encontramos nada. Dijo, entonces vayan y busquen en las catedrales. Ok, fueron y buscaron en las catedrales y regresaron y la respuesta era, encontramos plata, pero solamente en algunos santos que están puestos allí en la catedral. Y él dijo algo muy interesante, hermano. Él dijo, ok, tráiganlos porque vamos a poner en circulación a estos santos. Vamos a fundirlos y los vamos a poner en circulación. Entonces, esta historia, hermanos, es un poco, marca la esencia o expresa la esencia de un cristiano genuino. Dios va a hacer todo, hermanos, y los va a fundir a sus santos para ponerlos en circulación, pero entienda primero a los suyos. Nunca Dios va a permitirles que estén como una estatua en la iglesia. Dios va a hacer lo que Él sea para fundirlos, para ponerlos en un crisol y ponerlos en fuego, fundirlos y así ponerlos en circulación. Es muy interesante, hermanos, esto que dijo este hombre, este príncipe o rey, no recuerdo qué era. Pero, hermanos, en las filas del Señor hay muchos cristianos que están muy pulidos, muy bonitos, escondidos en los rincones de la iglesia, y Dios va a ponerlos en circulación. Yo voy a orar este día de que Dios los ponga en circulación, porque necesitan ponerse en circulación. Dicen por ahí que nosotros no tenemos ídolos. Ay, hermano, tenemos muchos, y algunos son de carne y hueso, nomás están ahí parados, que escondidos cada domingo. Y hermanos, Dios va a ponerlos en circulación, y no se queje cuando venga la calamidad, cuando venga la enfermedad, cuando vengan los accidentes o la escasez, porque Dios va a utilizar lo que sea para ponerlo en circulación, para manifestar si tú eres de plata o de qué eres, hermano.
Porque en la fundición que hizo este hombre encontró que a unos no era plata, solamente estaban enchapados de plata, pero en el fondo era simple metal o madera. Y a la hora de que fueron puestos en el fuego se manifestó quién eran. Hermanos, Dios los va a poner en fuego para manifestar quién ellos. Si los ama, espero que tú lo ames, hermano, porque tú estás llamado con un propósito. Y si entiendes que te ama y que Dios tiene un propósito, entonces prepárate, hermano, porque Dios te va a poner en circulación. Porque, hermanos, Dios aborrece la idolatría. Yo les daba referencias de Julián Adame. Entonces el problema de idolatría es un problema grave delante de Dios. Si usted lee las Escrituras, idolatría lo aborrece Dios mucho, y se nos encomendó no hacer imágenes de nada, ni de hombre, ni de animales, ni de lo que se arrastra, ni de lo que vuela, de nada. La idolatría es un problema grande, hermanos. La cosa es que a veces tú pareces un ídolo, estás muy quieto y Dios va, si tú eres de Él, ten la seguridad, hermano, que Dios te va a poner en circulación. Ten la seguridad de que Dios va a poner fuego bajo tus pies de una manera u otra. Si lo que necesitas son serpientes, Él va a mandar serpientes. Si necesitas alacranes, Él va a mandar alacranes, a ver si te despiertas, porque necesitas estar en circulación, porque tienes un propósito, hermano. Eres tan amado que Dios ha puesto un propósito en tu vida y Dios va a cumplir ese propósito. Dios se va a encargar de una manera o de otra. Amén. Entonces volvemos con los cristianos que están tan quietos, tan llenos de virtudes, hermanos, pero solamente están en la iglesia, porque afuera damos mal testimonio. Pero hay cristianos verdaderos, hermanos, a veces escondidos, igual que una estatua, allá escondidos en el rincón o en un nicho, con tanto talento, llenos de plata, y Dios necesita ponerlos en circulación, porque esta sociedad, hermanos, necesita de tus virtudes. Esta sociedad, hermanos, necesita de cristianos verdaderos. Hemos orado por la iglesia de Cristo, estamos orando por un avivamiento, pero nunca va a haber avivamiento si la iglesia no entiende que necesita dar testimonio a los de afuera. Si no da testimonios, si siempre anda como un perverso igual que ellos en el mundo, no va a haber avivamiento, hermano. Pero si la iglesia, Dios los despierta y empieza a fundirlos y empiezan a transmitir la palabra de Dios, va a haber un avivamiento. Es muy interesante leer la palabra de Dios en el libro de los Hechos, hermano, porque la iglesia se empezó a establecer, empezaron a juntarse y estaban muy cómodos en las casas, alabando a Dios con todo su corazón, y maravillas sucedían. La cosa es que se empezaron a aparecer como estatuas, hermano, solamente en la iglesia. ¿Y sabe qué hizo Dios, hermano? Mandó la persecución. Y entonces los cristianos empezaron a circular por todo el mundo, a predicar el evangelio por todo el mundo, y era la única manera, porque estaban tan cómodos que nunca iban a salir. Entonces, ok, ¿no quieres ir a cumplir mi mandato? Ok, serpientes venenosas o alacranes ponzoñosos, para que podamos entender y compartir la palabra de Dios. Hermanos, esta iglesia está llena de virtudes, de cristianos con cosas mejores que la plata, con dones tan especiales, pero estamos a veces como una estatua. Y entiende, hermanos, si tú eres hijo de Dios, Dios te va a bajar de tu pedestal y va a poner fuego bajo tus pies y va a fundirte y te va a poner en circulación. Algo va a hacer Dios, hermano, para que te hinques y clames a Dios y le digas: Dios, bendíceme, sáname, toca mi vida. Pero Dios va a hacer algo en tu vida y te va a poner en circulación. ¿Circulación en dónde, hermano? La universidad no necesita cristianos, hermanos, que circulen por la universidad. Sí, hermano, hay tanto sabelotodo, hay tanto sabiondo, hermano, tanto ateo en las universidades, porque no hay un cristiano, no que hable, hermano, sino quiere hablar, pero que dé testimonio, hermano.